agregando lo siguiente. Considerando que lo primero que tenemos en el paréntesis, esto será nuestra función f y la otra parte será nuestra función g. Entonces, aplicando esta regla de derivación, nos queda de la siguiente manera. F' de x es igual a, vean que dice la derivada de la función f, y f es esto, derivamos lo que tenemos en el primer paréntesis. Este 4, que es el exponente, ahora es el que multiplica a la variable x elevado a la cuarta. Cuando estamos derivando, siempre le restamos 1 más la derivada de 1. 1 es constante, por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Llevamos hasta el momento esto multiplicado por la función g. La función g es x al cubo más 1, solo lo copiamos, x al cubo más 1. Luego sigue más la función f es esto, x a la cuarta más 1, solo lo copiamos, se multiplica a la función g, pero derivada, o sea, la derivada de la función g. La función g es x al cubo más 1, pero al derivarlo nos queda este 3 que multiplica, perdón, que es el exponente, ahora multiplica a la variable x. X elevado al cubo, como estamos derivándolo, le restamos 1. Más la derivada de 1. 1 es constante y la derivada de una constante es 0. Continuamos. Tenemos que 4 por x a la cuarta menos 1. 4 por x, 4 menos 1, 3. El 0 ya no lo vamos a tomar en cuenta, lo cancelamos. Tenemos 4x al cubo que multiplica a x al cubo más 1. Más x a la cuarta más 1 que multiplica a 3x. 3 menos 1 son 2. Y este 0 cancelado. Entonces nos queda 4x al cubo que multiplica a x al cubo más 1. Significa que vamos a multiplicar este término por este y luego por este otro. Nos queda 4 por 1, 4. Luego la variable, vemos x, copiamos la variable. Como estamos multiplicando, al multiplicar, los exponentes se suman. 3 más 3, esto es igual a 6. Más por más 1 que multiplica a cualquier cantidad, no cambia la cantidad, por lo tanto 1 por 4x al cubo será 4x al cubo. Esto más, tenemos x a la cuarta más 1 por 3x al cuadrado, también este término multiplica al 1, multiplica a x a la cuarta. Entonces, 3 por 1 son 3. X al cuadrado por x a la cuarta sería x. 4 más 2 son 6. Más por más es más. Y 1 por 3x cuadrado, simplemente 3x
x al cuadrado. Vamos a eliminar los paréntesis. Considerando que aquí antes del paréntesis no hay ningún signo, eso me permite únicamente borrar el paréntesis, no pasa nada. Aquí tengo el signo más y más por más va a ser más por más otra vez más. Podemos borrar el paréntesis. Entonces tenemos 4x a la sexta más 4x al cubo más 3x a la sexta más 3x al cuadrado. Estos dos términos son semejantes y podemos operar estos dos. Este es positivo y este también. Nos queda 4 más 3 son 7. Simplemente copiamos la variable x elevado a la 6. Luego tenemos 4x al cubo y 3x cuadrado. Tienen exponentes diferentes, no los podemos sumar. Escribimos más 4x al cubo más 3x al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de esa función. La derivada de la función x a la cuarta más 1 por x al cubo más 1 nos queda 7x a la sexta más 4x al cubo más 3x cuadrado. Bien, vamos a realizar lo mismo. A la primera parte, o sea, lo que tenemos en el primer paréntesis, le vamos a llamar función f, y a lo que está en el segundo paréntesis, la función g. Entonces, aplicando la regla de derivación para producto de funciones, tenemos la función f derivada, o sea, vamos a derivar x al cuadrado menos 10. La derivada de x al cuadrado sería 2, que multiplica la variable x elevado al cuadrado y le restamos 1 menos la derivada de 10. La derivada de 10. 10 es una constante y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Agregamos el 0. Esto multiplica a la función g. La función g es x al cuadrado más 5. Luego sigue más la función f. La función f es x al cuadrado menos 10 por la derivada de la función g. Sería x al cuadrado más 5. La derivada de x al cuadrado sería 2x elevado al cuadrado. Le restamos 1. Más la derivada de 5. 5, como es constante, la derivada de una constante es 0. Seguimos resolviendo. Tenemos 2x al cuadrado menos 1. Nos queda como 2x a la 2 menos 1 a la 1. Lo voy a escribir para que vean que hemos reducido en 1 el exponente de la x. Pero sabemos que cuando el exponente es 1, pues ya no se escribe. Ahora, el 0 ya no lo vamos a copiar. Pasamos al siguiente paréntesis, que es x al cuadrado más 5. Luego tenemos más x al cuadrado menos 10, que multiplica a 2x al cuadrado menos 1. 2 menos 1 nos queda 1. También este 0 lo vamos a cancelar. Seguimos resolviendo. Ahora multiplicamos 2x por este término, 2x por este otro término. Nos queda 2 por 1, serían 2x
Como estamos multiplicando x por x al cuadrado, sería 1 más 2, 3. Más por más 2 por 5, con 10. Copiamos la variable que es x. Como les decía, cuando x está elevado a la 1, ya no lo escribimos. Lo dejamos más y multiplicamos este 2x por x al cuadrado por menos 10. Entonces, sería 2 por 1 son 2x, 2 más 1, 3. Menos por más, menos 10 por 2, 20. Y copiamos la variable x. Tenemos 2x al cubo más 10x más por más es más 2x al cuadrado más por menos es menos 20x. Reducimos términos semejantes. Tenemos como semejantes 2x al cubo con 2x al cubo. Tenemos 10x con menos 20x. Entonces, queda 2 más 2, 4x al cubo. Más 10 menos 20 sería menos 10. Es una resta, ¿verdad? A 20 le quitamos 10, nos quedan 10, pero como 20 es negativo, le ponemos el menos. Y copiamos la variable x. De tal manera que la función x al cuadrado menos 10 por x al cuadrado más 5, su derivada nos queda 4x al cubo menos 10x.